conferencia Apodaca y su historia, que será dictada por el maestro Ramiro Estrada Sánchez, miembro de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Pasemos ahora a la presentación de autoridades que estarán en el presidium. Maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Alejandro Galván Ramírez, director de nivel medio superior. Dagoberto Silva Fernández, subdirector académico de nivel medio superior. Licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos estratégicos de la Dirección de Estudios de Nivel Medio. Profesor Ramiro Estrada Sánchez, miembro de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y conferencista del día de hoy. Licenciada Melody Saldívar Ayala, responsable del aula educativa de este centro. Licenciado Arturo Martínez Mora, coordinador de centros comunitarios de la preparatoria número 1. Pasemos ahora al mensaje que nos dará el maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. Buenos días. Maestra Diana Margarita Rodríguez, encargada y responsable operativa de estos eventos realizados entre nuestra universidad y la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, que me honro yo presidir en este año. Licenciado Ramiro Estrada, conferencista de este evento, señores padres de familia, público en general, estimados estudiantes. Es en realidad bastante complaciente estar en un lugar como este y sobre todo mucho más significativo cuando nos reunimos para establecer una relación con los estudiantes, con padres de familia, con autoridades docentes, porque ello permite a la Universidad Autónoma de Nuevo León cumplir uno de los fines esenciales de toda universidad pública, que es el de establecer una relación social o fortalecer las relaciones sociales que debe cumplir una universidad como la nuestra. Y eso, en buena parte, se consigue abriendo los canales respectivos para establecer contacto directo con la sociedad, de los cuales los padres de familia son parte fundamental, así como los estudiantes de nuestra universidad. Mi presencia como presidente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística se explica por un convenio que tiene firmado nuestra universidad con este organismo, la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Y en ese convenio se establece que es un compromiso de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística el realizar una serie de conferencias a través de los integrantes de nuestra sociedad en las distintas preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en estos momentos ese convenio adquiere mayor dimensión porque las charlas son generalmente de historia.
Y eso nos permite tener un conocimiento, aunque sea general, de las ciencias sociales y de las humanidades, que en estos tiempos tan especiales que se están viviendo desde el punto de vista de la deshumanización que hoy existe y que viene aparejada con el fenómeno de la globalización, creemos que uno de los mejores mecanismos para que esa deshumanización un poco se humanice sea a través de un conocimiento de las ciencias sociales y de las humanidades, porque eso nos permite tener una visión más amplia del fenómeno que hoy estamos viviendo y que podamos explicarnos por qué estamos así y por qué se dan las cosas así y cuál es la posibilidad de llegar a ser lo que nosotros queremos ser en el futuro. Pero también porque eso nos permite conocer a nuestra localidad, como hoy parte de ese conocimiento se va a dar con la charla del maestro Ramiro Estrada. Conocer nuestro municipio, conocer nuestra región, conocer nuestro estado, conocer a México, es el camino inicial para quererlos. No se puede querer lo que no se conoce. Entonces, hay que conocer a nuestro país, hay que conocer a nuestro estado, hay que conocer a nuestro municipio, inclusive hay que conocer a nuestra colonia para poderla entender y poderla querer. No se puede querer lo que no se conoce. Es como enamorarnos de un fantasma que nos puede resultar protector o bien todo lo contrario y caer en manos de lo que nosotros no queremos caer. Por eso, la universidad, a través de nuestra sociedad, preocupada grandemente por establecer esas relaciones, fortalecer esas relaciones sociales con la sociedad, nos ha permitido estar aquí con ustedes y traerles charlas de historia a todas las preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo sé que hoy la charla de hoy va a ser de bastante enriquecimiento para ustedes. Muchas gracias. Ahora se solicita a los miembros del presidio pasar a ocupar un lugar en el auditorio. Cedo ahora la palabra al profesor Estrada, director de Cultura y cronista de Apodaca, para el desarrollo de esta conferencia. Dice el maestro José Reséndiz Valderas: no se puede querer lo que no se conoce. Yo pregunto a ustedes, ¿son vecinos de esta colonia y de alguna otra? Pero no todos son nacidos en Nuevo León. Alguien que haya nacido fuera de Nuevo León puede decirme. Ciudad Madero, Tamaulipas. Ciudad Madero, Tamaulipas, ¿cuánto tiempo tiene viviendo aquí? 16 años. 16 años. ¿Y qué es lo que conoce de este municipio que lo hospeda? Pues que hay mucho trabajo para acá. Nada más. No sabe ni por qué el nombre, ni nada de su historia. ¿Alguien más que haya nacido fuera de la entidad, del estado? Sí. Permítame. Soy del estado de Jalisco. ¿De qué parte? De un municipio que es Sayula, Jalisco. Sayula. ¿Y cuánto tiempo tiene viviendo en este rumbo? 23 años. 23 años. ¿Recuerda las tradiciones y las costumbres de Sayula en comparación con las tradiciones y costumbres de Apodaca, la forma de vivir? Pues me he acoplado más aquí que allá porque pues tenía 15 años cuando nos vinimos de allá para acá, ¿verdad? El lugar de uno, la casa, el municipio, no es necesariamente el lugar en el que se nace, sino en el que se anida, en el que se vive.
en el que se permanece, en el que se trabaja o en el que se estudia, en el que se sueña y en el que se esfuerza por superarse a cada momento. Apodaca es uno de los 51 municipios del estado de Nuevo León y, como todos, está configurado por gente que viene de todas partes de la República y de otros lados de la geografía del mundo. Mi caso es muy particular. Hace 26 años decidieron que fuera el cronista de este municipio, pero no soy ni del estado, soy zacatecano. Sin embargo, pues fue la determinación del Cabildo y por eso me encuentro al frente de la crónica. ¿Cómo inició Apodaca? Un buen día, tal vez uno de esos calurosos días que en Nuevo León suelen suceder, dos amigos, portugueses ellos, venidos de Europa a conquistar o a colonizar la tierra americana, salen de la ciudad de San Luis, que fue una ciudad que se fundó antes que la de Monterrey en el mismo lugar, pero que se frustró. Salen de la ciudad de San Luis a recorrer estos valles. Imaginémoslos, ambos en su cabalgadura, cuidándose de las amenazas de los indígenas que salían de pronto de cualquier lado, porque siempre vivieron en constante guerra contra los europeos. Los nombres de ellos: Diego de Montemayor y Gaspar Castaño de Sosa. Gaspar Castaño de Sosa había sido el primer alcalde de la ciudad de San Luis, la que les refiero que se fundó en el lugar en donde hoy es la ciudad de Monterrey. Y Diego de Montemayor, tiempo después, habría de fundar en el mismo lugar en el que estuvo la ciudad de San Luis, la ciudad de Monterrey, la que él llamó Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Vienen en sus cabalgaduras, el sol los abraza, se sienten cansados más por la caminata, por la cabalgata, más por el sol que por la cabalgata. De pronto escuchan un rumor, algo como un ritmo musical que brota de la naturaleza. Descienden de sus caballos y se acercan para presenciar el milagro sorprendente de un venero. A ese venero u ojo de agua le ponen por nombre Ojo de Agua de San Francisco, porque tal vez lo hayan encontrado un 4 de octubre. Ese venero es el que da principio, origen, génesis a lo que en el transcurso del tiempo habrá de ser el municipio de Apodaca. Dije que descendieron de sus cabalgatas, beben de su agua, los caballos igual, y ellos se quedan maravillados de ver cómo el agua del venero hace fructificar abundantemente la tierra circunvecina. Eso sucede en los años 1580 y tantos.
Diego de Montemayor solicita a la corona que le sean concedidas estas tierras y se le conceden en 1585. Por eso en el escudo, que aquí está incompleto, en el escudo viene la fecha 1585 de un lado y del otro 1851, cuando es declarado municipio. En 1585, a partir de esa fecha, que es cuando se le dona las tierras a Diego de Montemayor, Gaspar Castaño de Sosa decide quedarse a poblar ese lugar, ahí cerca del Ojo de Agua, y establece una estancia. ¿Qué es una estancia? Es una hacienda pequeña en la que se cultiva la tierra y en la que se multiplica el ganado. La estancia se conoce por ser Gaspar Castaño de Sosa, el primer poblador europeo de lo que hoy es Apodaca, se conoce con el nombre de Estancia Castaño. Estancia Castaño es el primer nombre que tiene lo que hoy es nuestro municipio. Pero resulta que los indios siguen combatiendo a los españoles y no cesan en su empeño de quitarlos, porque los consideran que están despojándolos de lo que era su tierra, de lo que eran sus horizontes, de lo que era su forma de vida. Y se sublevan. Tienen que huir los españoles, bien, los europeos, españoles y portugueses, tienen que juntarse aquí en Apodaca para de aquí huir a la ciudad de Saltillo, en donde permanecen durante un buen tiempo, hasta que en 1596 regresa Diego de Montemayor, funda la ciudad de Monterrey y repuebla aquellos lugares que habían estado habitados, pero que se habían tenido que deshabitar, porque los españoles, recuerden, se habían ido a la ciudad de Saltillo. Entre los lugares que repuebla estaba la antigua estancia de Castaño, que ya no quedaban ni las ruinas, y la repuebla con el nombre de Hacienda de San Francisco. No hay fecha de fundación, porque Hacienda de San Francisco era una hacienda perteneciente a la ciudad de Monterrey, como lo era San Nicolás, como lo eran los municipios circunvecinos a la ciudad de Monterrey, lo que hoy son los municipios circunvecinos a la ciudad de Monterrey. Por eso no tenemos fecha de fundación. Entonces, ¿qué se celebra el 31 de marzo? Se celebra cuando la hacienda de San Francisco se desprende de Monterrey, se forma como propio municipio, tiene sus propias autoridades y se eleva a la categoría de villa, que es decir, la categoría municipal, en 1851. Pero en tanto, la hacienda de San Francisco va desarrollándose y es muy próspera. Llega gente como José de Treviño, que era un vecino del estado de Zacatecas, que trae mucho ímpetu progresista, muchas herramientas de trabajo y mucha gente que se dedican a cultivar la exuberante tierra y a cuidar la multiplicación de los rebaños. A tal punto es próspera esta hacienda que los historiadores dicen en las crónicas que en 1633, fíjense la fecha, 1633, ya había aquí un obraje o fábrica de tela, porque la abundancia de ganado lanar, un obraje o fábrica de tela único
en el norte del virreinato y cuya producción de telas llegaba a lugares como Zacatecas y Durango. Esto nos indica que desde un principio Apodaca, lo que antes era Hacienda de San Francisco, fue un lugar de mucho trabajo. Yo me sorprendo de no encontrar, como en otras localidades, grandes músicos, grandes pintores en el transcurso de su historia. Es que la gente estaba seriamente arraigada al trabajo y las únicas diversiones o entretenimientos que tenían eran las festividades familiares, las bodas, los bautizos. Y como Apodaca, ya como municipio, nació y creció junto con varios poblados, esos poblados hacían sus respectivos bailes. ¿Cuáles son? La cabecera municipal, que era propia, particularmente la hacienda de San Francisco, y las siguientes exhaciendas: el Mezquital, Santa Rosa, Agua Fría, La Encarnación, que ya prácticamente no existe, Huinalá y San Miguel. Les voy a platicar así rápidamente porque el tiempo no nos ayuda mucho. Les voy a platicar rápidamente algunas de las características, las más fundamentales de cada una de estas exhaciendas hoy poblados. No confundir con colonias. Yo he escuchado en la televisión a los jóvenes reporteros decir: esto está sucediendo en la colonia Centro de Monterrey. El Centro de Monterrey no es colonia. El Centro de Monterrey es centro poblacional. Y a veces dicen: esto sucedió en la colonia El Mezquital. No es colonia. Los poblados a que hago referencia provienen desde hace muchos años. Tienen sus propias tradiciones y tienen su propia configuración. Los términos colonia y fraccionamiento son términos modernos. Bien, comenzamos. El Mezquital. El Mezquital se caracteriza porque ahí nació el más grande de los apodaquenses que hayan nacido en toda su historia, el maestro Moisés Sáenz Garza. Moisés Sáenz Garza no es solamente maestro, no es solamente el creador de las escuelas secundarias en el país, es además un hombre que representó a México diplomáticamente en otros países, incluso murió en Lima, Perú, pero murió con todo el respeto de la gente peruana y su cadáver fue enviado como un mensaje de tristeza cultural de todo el pueblo peruano. Pero aparte fue un investigador que anduvo siempre tratando de redimir la mitad de nuestra existencia nacional, porque fue indigenista y porque organizó diferentes pláticas acerca de los indígenas y escribió mucho sobre los diferentes indígenas del continente. En la plaza del Mezquital se encuentra su estatua. Está rodeado, es un conjunto escultórico. Está rodeado de niños, de campesinos, de indios. Y al frente dice 1888-1941. Todos sus hermanos murieron de muchos años, fueron longevos, menos él. Murió a los 53, 1888-1941. Dice: educador de niños, de hombres y de pueblos. Y se ve al maestro de pie, con la mirada fija en el horizonte, más allá del horizonte, y en mangas de camisa,
porque él, siendo titular, siendo de los titulares de la Secretaría de Educación Pública, fue a convivir con los indígenas purépechas de Michoacán durante un tiempo para experimentar con ellos sus conocimientos educativos. Ese es el Mezquital, cuna del maestro Moisés Sáenz Garza, el más grande de los apodaquenses. Aparte, en la rotonda de los hombres ilustres de la Ciudad de México, que Fox tontamente cambió por el nombre de la rotonda de las personas ilustres, en la rotonda de los hombres ilustres de la Ciudad de México, del Panteón de Dolores, donde están sepultados los más grandes del pensamiento, del sentimiento, del arte, de la ciencia mexicanos, hay solamente 3 nuevoleoneses. Uno, el nacido en Galeana, representante de la milicia, Mariano Escobedo. Otro, el nacido en Monterrey, representante de la literatura neolonesa, el regiomontano universal, Alfonso Reyes. Y para fortuna de los apodaquenses, el tercer neolonés sepultado en la rotonda de los ilustres es el maestro por eminencia, el maestro por excelencia, Moisés Sáenz Garza. Hacia 1851, el Congreso del Estado determina que la hacienda de San Francisco sea constituida a municipio, es decir, elevada a villa, y que lleve por nombre el de Hacienda de San Francisco de Apodaca. ¿Por qué Apodaca? Porque recientemente, para esa fecha, había llegado un obispo, es decir, había llegado un sacerdote a hacerse cargo del obispado de Linares, originario él de Jalisco, pero no duró mucho tiempo, como a los 3 o 4 meses falleció. Y como él había sido muy generoso en ayudar a los pobres y a las escuelas y a los hospitales, el Congreso del Estado determinó que este municipio llevara su nombre, Hacienda de San Francisco de Apodaca. El nombre del obispo fue Salvador de Apodaca y Loreto. Se me pasaba a mostrarles la fotografía de la tumba del maestro Moisés Sáenz Garza en la rotonda de los hombres ilustres del Panteón de Dolores de la Ciudad de México. Este es la tumba del maestro Moisés Sáenz Garza. Pero continuamos con los poblados. Santa Rosa. Santa Rosa, nacen 2 maestros destacados neoloneses. Jonás García, que fue uno de los que impulsó que el día 15 de mayo se determinara como Día del Maestro, y el maestro Humberto Ramos Lozano, que fue un continuador de la obra del maestro Moisés Sáenz Garza. Santa Rosa es el más próspero de los poblados de Apodaca. Hubo un tiempo en que la calzada Madero estaba llena de mueblerías, y las mueblerías, y la mayoría de las mueblerías, las más grandes y las más surtidas, eran de gente de Santa Rosa. Mueblería René, Mueblería Gildardo,
y muchas otras. Siempre ha sido el poblado más próspero y la feria regional de Santa Rosa es la más vistosa de las ferias regionales de los poblados. Nos vamos a Agua Fría. En Agua Fría, que está rumbo al aeropuerto, y que ahí se ha concentrado la tradición de Apodaca, que es la de elaborar los productos lácteos, y que durante el siglo XX, a mediados más o menos, le valió el apodo de Apodaca, capital del queso en Nuevo León. Hoy se concentra ahí. Varias familias elaboran quesos y otros derivados de los lácteos. Pero en Agua Fría hay una tradición que es muy poco conocida. ¿Ustedes conocen la quema de la candelilla en Higueras? ¿O han oído hablar? Sí. En Agua Fría se hace lo mismo, el mismo día, el 11 de diciembre, pero como ahí no hay candelilla, lo que se quema es un arbusto que se llama chaparro prieto. El 11 de diciembre, en honor a la Virgen de Guadalupe, cada familia corta ramas de chaparro prieto y lo va acumulando frente a su casa. Ya cuando comienza a pardear, entonces después de que le han puesto algún combustible, le prenden fuego, y como realmente es nada más una calle Agua Fría, se ve la hilera de luminarias adornando la tarde-noche de este poblado singular, que no quería que hubiera colonias a su alrededor, pero pues ya se tuvo que someter a los designios del progreso, y que estando en plena área metropolitana, entre el asfalto y todo lo que significa la vida moderna, ellos se aferraban al trabajo de la ordeña, de la cría de ganado y del cultivo. Llamaba uno en la mañana a determinada hora, o en la tarde también a determinada hora, y siempre contestaban las señoras y decían: el señor no está en el establo, está ordeñando. Es un caso increíble el de Agua Fría. Luego nos vamos a San Miguel. San Miguel está rumbo a Guadalupe. Ahí eran grandes cañaverales, se producía mucho piloncillo. En San Miguel hay una persona que se llama Emanuel Treviño Durán. Él tuvo una tía que escribió para sí o para su familia una historia de San Miguel. Y la tía, ya falleció, dice lo siguiente: la ronda aquella que a lo mejor ustedes recuerdan a la rueda de San Miguel, a la rueda de San Miguel, por aquí pueden pasar. No, esa es a la víbora de la mar. A la rueda de San Miguel, todos traen su caja de miel. A lo maduro, que se voltee X de burro. Diga un nombre. Dice: a la rueda de San Miguel, que todos traen su caja de miel. A lo maduro, que se voltee fulano de tal de burro. Dice ella lo siguiente: se dedicaron a investigar las actividades de todos los poblados que llevan el nombre de San Miguel en la República, y el único en el que había una referencia que pudiera decirse caja de miel era San Miguel Apodaca, por el piloncillo. Es muy probable que esta ronda haya tenido su origen en San Miguel Apodaca. Luego nos vamos a Huinalá. En Huinalá, bueno, se me pasaba a comentar que en Santa Rosa es donde llegan la familia Guajardo, y ahí se inicia
los Guajardo, y se desparraman después por todas partes. Pues en Huinalá llegan dos hermanos de origen vasco, los Elizondo, y es el centro, la mata, el germen del apellido Elizondo. De ahí fue don Julián Treviño, que fue el precursor del transporte entre Monterrey, entre Huinalá y Monterrey. Y hay veces que cuando la gente le decía a don Julián ahí enfrente de él, no, pues la ruta Monterrey-Huinalá, decían, no, la ruta es Huinalá-Monterrey porque aquí nació. Don Julián fue una persona que quiso mucho a su municipio y murió de más de 100 años, pero a mí lo que me sorprendía era verlo y sus ojos siempre con una chispa de juventud que nunca apagaron ni los siglos, ni el siglo que él cumplió. ¿Qué otro poblado nos falta? La Encarnación ya no es un poblado que exista. ¿Cuánto tiempo me falta? ¿Cuarto? Aquí le cortamos para iniciar las preguntas. Se nos pasó el tiempo, solamente quisiera comentarles una anécdota referente al 15 de septiembre. A mí me trajo a trabajar a Apodaca un presidente municipal que se llama José René Guajardo Guajardo, de los de las mueblerías de Santa Rosa. Yo no me quería venir porque en ese tiempo decir Apodaca me parecía demasiado difícil, como de aquí a África. Y hice todos los intentos por escapármele. Pero René, entre otras cosas, habló con el maestro Humberto Ramos Lozano, el que decíamos que era distinguido maestro originario de Santa Rosa, y el maestro Humberto habló conmigo, ya no me quedó más remedio que aceptar. El primer año de su gobierno, 1983, hace 30 años, René llegó un día con mucho gusto, entusiasmadísimo. Acabo de comprar una réplica de la campana de Dolores allá en el Puente del Papa. Pues no era ni réplica porque se dice réplica, ni era era de como la campana de Dolores, era una campana vieja. Pero a él le dio mucho gusto porque los gritos en Apodaca se daban en combinación con la campana de la iglesia, porque la presidencia municipal no tenía campana. Y estaba entusiasmadísimo para dar su primer grito. La mandó colocar y luego salió un día a ensayar y le tiraba y no sonaba la campana. Y se enojó muchísimo. Iba a reclamarles que porque la campana estaba hueca, porque no sonaba. En eso sale el que era director de obras públicas, el ingeniero Lombardo Guajardo, que luego después de él sería presidente municipal, y Lombardo pues había sido monaguillo con un sacerdote muy afamado que hubo durante algún tiempo en Apodaca que se llamó Jorge Garza Salinas, y le dice: no, René, es que las campanas no se tocan así, se tocan así. Ya cuando René vio que la campana tenía sonido, pues no hallaba qué hacer de gusto. Luego se le mandó a hacer una trenza tricolor para que pues no batallara. René, vas a tener que hacer las tres cosas al mismo tiempo: vitorear a los héroes, agitar la bandera y tocar la campana. Y René era muy desesperado, sumamente desesperado, tenía mucha energía. Pues bien, comenzó a llegar la gente el 15 de septiembre de la noche de 1983, se llenó como siempre
el espacio de la plaza y los alrededores, y se llevó a cabo toda la ceremonia. Leí el acta de independencia y le dije a René, sigues tú. René ya estaba, pero que no se aguantaba, y entonces abre la boca para gritar, cuando allá abajo un borrachito grita: ¡viva don Miguel Hidalgo! Toda la gente se voltea y dice: ¡viva! Sigue el borrachito: ¡viva doña Josefa Ortiz de Domínguez! Y la gente sigue, y René se queda como congelado, y cuando el borrachito termina su grito, entonces René se recupera del asombro, de la sorpresa, y lanza su segundo grito. Fue la noche de los dos gritos: el grito de abajo y el grito de arriba, el grito de la autoridad y el grito del pueblo. Por último, me tocó presenciar el cambio brusco y radical de Apodaca, de una comunidad muy cerrada que no aceptaba gente que viniera de fuera. Fue muy difícil que me aceptaran, y que estaba dedicada a sí misma. Y en ese periodo de René vi cruzar las vacas por la plaza principal, y vi cómo una persona que tenía también un hato de vacas lo sacaba de su casa por ahí cerca del centro para llevarlos a pastar, más o menos por donde está la secundaria, platicando con ellas, y las vacas le respondían. Estas escenas ya no se volverán a ver nunca, porque ya ni siquiera se puede cruzar cómodamente las calles por tanto carro que inunda una población que no tiene avenidas. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Para las amas de casa, como es un dato también muy poco conocido, tengo aquí la receta de la comida típica apodaquense, que es el panzate. Estas se las podemos dejar, ¿verdad, Vicente? Bueno, Vicente me acompaña, Vicente, que es el responsable del archivo histórico de Apodaca. Ahí estamos juntos en el museo, y aparte es hermano de Lupe el de Bronco. ¿Alguien quiere la receta del panzate? Pues ¿cómo le hacemos entonces? Usted saca copias. ¿Sí? Esa es la comida típica de Apodaca, solamente que ya casi nadie la conoce. ¿Alguna pregunta? Tres palabras que para usted definan Apodaca. Progreso, felicidad, esperanza. ¿Alguien más? ¿De las señoras o de los señores? Vamos a escuchar la voz del pueblo, ¿sí? De los vecinos. ¿A usted le hubiera gustado haber nacido en Apodaca? No, me gusta mucho Apodaca, pero no puedo prescindir de mi nacimiento en Concepción del Oro, Zacatecas. Nos quedan 9 minutos, ¿sí? Nos quedan 9 minutos para preguntas. ¿Quién le enseñó tanto de Apodaca? ¿Quién le enseñó tanto de Apodaca? ¿Quién le enseñó? ¿Quién me enseñó lo de Apodaca? Pues la gente, los documentos, lo que escribieron algunos antes de que yo llegara. ¿Alguien más? Nombre. Jorge, soy Jorge.
¿Qué es lo que más le ha gustado de Apodaca en el tiempo que ha vivido aquí? Pues tantas cosas, tantas cosas. Es que cuando yo llegué a Apodaca era una población tan tranquila como ustedes no pueden imaginarse. Hoy estaba alteradísima en sus arterias viales, pero en ese tiempo era muy tranquila y me recordaba otros lugares, mi lugar de nacimiento. Además, Apodaca era de tradiciones muy firmes. Durante mucho tiempo fue el municipio que registraba menos índices de criminalidad de toda el área metropolitana. Pero luego comenzó pues a llegar mucha gente y a cambiar todo y a industrializarse, etcétera. ¿Alguien más? Sí. ¿En qué año fue los dos gritos? En 1983. Sí, mi primer año trabajando aquí en Apodaca, 30 años hace. Fue el primer grito de la administración del señor José René Guajardo Guajardo. El primer grito de la administración de José René Guajardo Guajardo. Ya ve que cada administración dura 3 años. Los gritos de antes, como decía, se hacían sin campana en el Palacio Municipal, pues se coordinaban con el sacerdote para que tocara la campana en el momento en que se victoriaba a los héroes. ¿Cuántos héroes recuerda usted de la independencia? A ver, los muchachos, ya que son muy buenos para recordar los integrantes de los equipos de fútbol, deben ser también más buenos para recordar quiénes fueron los héroes de la independencia. No, la verdad no. Miguel Hidalgo, Morelos, Guerrero, Allende, Aldama, José Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero, Iturbide. Este joven que ya no vaya a presentar examen de historia, les dan historia, ¿no, verdad? Sí. Historia de México todavía no, hasta 4º semestre. ¿Para ustedes es importante o no la historia, el conocimiento de los hechos pasados? Sí, representa nuestro pasado, lo que éramos, nuestras raíces en sí. ¿Y eso para qué sirve? Para identificarnos, para saber nuestra identidad, como apodaquenses, como neoleonenses. Más sobre todo en estos tiempos de la economía global en que las grandes empresas están tratando de desaparecer las fronteras, las nacionalidades y de imponer un solo estilo universal de mercado, comprar y vender sin importar ni la moral, ni la cultura, ni muchas otras cosas. ¿Para quién más es importante la historia? Ahora vamos a preguntarle a los vecinos. ¿Quién considera que es importante la historia y por qué? Y más la historia del municipio. ¿Quién? Los veo muy callados en comparación con los jóvenes. ¿Quién? ¿Me da su nombre? Esmeralda Rodríguez. Para nuestros hijos y pues también para nuestros nietos es importante la historia para conocer todas nuestras raíces. Les había traído el escudo para explicarles cada una de las cosas que significan, pero ya se nos acabó el tiempo. La última. Crecí en el pueblo de San Miguel, viví muchas cosas, tanto como usted, en conocer Apodaca, ¿verdad? Y mi pregunta es si se pudiera o si hay facilidad por medio del municipio de rescatar algo de San Miguel. Mire, cuando estaba el ingeniero Lombardo Guajardo en su segunda administración, yo le propuse que se declarara San Miguel barrio antiguo de Apodaca, porque ya ve las construcciones que tiene, pero desgraciadamente están muy deterioradas.
y algo comenzó a hacerse, pero pues las administraciones terminan, pero sí es posible en tanto los vecinos demuestren organización y soliciten a la autoridad que les dé apoyo para que ese pueblo sea declarado barrio antiguo de Apodaca y que se rescate en lo posible las edificaciones tan antiguas y tan hermosas que tiene. Tiene veneros, tiene unos veneros que están en límite, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que están ahí, pero falta hacer la limpieza y recuperarlos. Entonces, por decir nosotros, yo se los tramito a mis hijos y a conocidos que hay ahí, pero aquí lo importante son las autoridades también. Organícense. Espero no haberme pasado de tiempo. Y muchísimas gracias a todos por su atención. Agradecemos el apoyo del Departamento de Educación a Distancia para la realización de este evento y por supuesto al Centro Comunitario Santa Fe por sus atenciones. Muchas gracias.